Un saludo muy especial a todos los que se unen a esta reflexión en este domingo en el que comenzamos el tiempo del Adviento. Con el inicio del Adviento iniciamos también un nuevo año litúrgico. Este año, perteneciente al ciclo B, leeremos el Evangelio de Marcos y también el Evangelio de Juan en algunos apartados. Comenzamos leyendo los capítulos finales del Evangelio de Marcos, pero esto es por la invitación que se hace en este texto, que tiene unas implicaciones muy especiales que hacen referencia al final, a lo que el Señor pide de estar preparados siempre hasta el final. Por eso les invito a que leamos primero todo el texto y luego lo vamos a mirar casi que por versos, por el contenido que él tiene. Estamos en Marcos capítulo 13, versos 33 al 37. Adviento viene del latín adventus, y con esta palabra se indicaba la llegada de un funcionario importante, la visita de un rey o del emperador a una provincia. Nosotros utilizamos este término para hacer referencia a la venida que ha señalado la historia de la humanidad, la venida del Hijo de Dios que se ha hecho uno con nosotros. En estas 4 semanas de preparación para la Navidad, por tanto, nosotros dirigiremos nuestra mirada al pasado para recordar el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero también dirigiremos nuestra mirada y toda nuestra atención al presente. Nos preguntaremos qué cosa significa hoy esta venida del Señor, qué nos esperamos de esta Navidad y de la Navidad que se produce todos los días en los hombres y mujeres de buena voluntad. Está claro que todavía no podemos decir que toda nuestra existencia está marcada por esta venida. Incluso en el corazón de los más grandes santos hay facetas oscuras de su vida que no han sido plenamente visitadas por la luz del Evangelio. Hay necesidad de esperar siempre una venida de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros y de nuestro mundo. Está claro que todos los hombres esperamos la llegada de alguna cosa, un cambio, una transformación. La cultura difundida de nuestro mundo educa para ciertas esperas, resalta la búsqueda del poder, del placer, del éxito. Cuando tenga esto, cuando llegue a alcanzar esta meta, esto o aquello. No educa mucho hacia la espera de las cosas espirituales que se dejan al ámbito personal. El mundo hoy espera una venida que tal vez sea desde la ciencia o desde la tecnología, un gran invento, una gran posibilidad. La ciencia y la tecnología responden a las necesidades concretas de la vida, que a la postre son las que interesan. También entre nosotros los cristianos hay una espera en esta venida desde la ciencia o desde la tecnología. Lo importante es que nosotros como cristianos no la idolatramos, porque no serán la ciencia y la tecnología quienes darán la respuesta a la pregunta sobre el sentido último de nuestra existencia, y no compete a ellas presentar las propuestas morales. Hay preguntas e inquietudes a las cuales solamente el Evangelio podrá responder. He aquí cuál es nuestra espera, qué es lo que esperamos como seres humanos, como hijos de Dios. El primer paso para prepararnos a la venida del Señor, para dejarlo entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, es la de tomar conciencia de la oscuridad que nos envuelve y de la necesidad que tenemos de dejar entrar la luz de Cristo
y de su evangelio en nuestra vida. Y podemos identificar diferentes noches que ensombrecen, que oscurecen nuestro camino en el evangelio de Jesús. Hoy se nos hablará de su venida en la noche. Por eso la imagen para esta reflexión, para tener en cuenta, será la de la noche. En el evangelio se hablará también de la necesidad de permanecer despiertos, vigilantes, porque es en las noches oscuras que Él quiere entrar, en nuestras noches oscuras, que Él quiere entrar para hacernos felices. Son muchas las sombras, las noches oscuras que hemos tenido, que hemos vivido este año. Ahí está, por ejemplo, la noche del que vive triste, porque ha empantanado su vida por uno u otro motivo, la noche de la tristeza. También está la noche del miedo, la de la soledad, la del abandono, la noche del que ha faltado, del que ha caído, la noche del rencor, del que lleva una vida doble, del que se siente traicionado, la noche del que no encuentra una razón, un sentido para su vida, la noche de la enfermedad, la noche de la muerte, que es tal vez la noche más oscura de todas, también la noche del pecado, todos con la esperanza de una venida que ilumine la vida, que ilumine la existencia, con la esperanza de una luz que muestre una posibilidad diferente, en la espera de Jesús que ilumine y que llene el corazón. ¿Quién ha sido capaz de volver de las tinieblas de estas noches? Es inútil que se detenga frente a la vida de la ciencia o de la tecnología. ¿Quién ha sido capaz de salir de la oscuridad de sí mismo y ha encontrado la luz de Cristo? No necesita encontrar respuestas en la ciencia o en la tecnología. Hay necesidad de prepararse entonces para que pueda venir la luz de Cristo a iluminar. Junto a las noches de nuestra historia personal existen también otras noches, otras sombras, las noches del mundo que sabemos que está envuelto en densas tinieblas, guerras, odios, este año de manera particular en la pandemia, tristezas, muerte, hambre, dolor, injusticia. En estas noches nosotros oímos el grito del pobre, el grito del enfermo, del herido, del triste, del que está solo. Y hay otra noche que nos preocupa tanto y que afana tanto a la iglesia, la noche de nuestra comunidad cristiana, donde tenemos tantas incoherencias con el evangelio que predicamos, la noche de los escándalos que perturba las conciencias de los creyentes y que dan motivos a los no creyentes para atacar y vulnerar a los cristianos, las noches de las diferentes comunidades, cada uno de nuestros grupos, cada una de nuestras parroquias, cada uno de los lugares donde estamos, las dificultades y los problemas que encontramos entre unos y otros. Cuántas noches oscuras que no experimentamos, que no conocemos, que están y que vendrán. La noche oscura, aquella que no nos permite ver. Quien ha tomado conciencia de estas noches, se espera una venida y entonces eleva al Señor una oración profunda. La encontramos en el Apocalipsis. Son las últimas palabras de este libro y por lo tanto también las últimas palabras de toda la Sagrada Escritura. El grito anhelante de toda la iglesia, de todo cristiano, la necesidad más profunda del creyente. Maránata, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús con tu palabra, con tu evangelio a resplandecer sobre el mundo, sobre esta mi vida que se sumerge en la oscuridad.
El pasaje evangélico que nos es propuesto el día de hoy es la última parte de un largo discurso que Jesús hace, un discurso difícil porque está redactado en un lenguaje apocalíptico. Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos con los primeros discípulos, los primeros 4 discípulos que él ha llamado, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Están contemplando el templo y Jesús anuncia la destrucción. No permanecerá piedra sobre piedra. El contexto, por tanto, del pasaje evangélico que escucharemos en este domingo es aquel de la tiniebla que envuelve al pueblo de Israel, que ha refutado la luz de Cristo y está yendo al encuentro de su propia ruina. Jerusalén no ha vigilado, no ha sabido entender la venida del Señor y no ha acogido su salvación. En este contexto nocturno, Jesús reclama la necesidad de mantenerse vigilantes para acoger el momento en el cual Él viene con su luz. Leamos entonces la recomendación que nos hace. Esto es el primer verso, verso 33 de este capítulo 13. En todo el pasaje evangélico que hoy leeremos resuena un reclamo insistente, casi obsesivo de Jesús. Vigilen, estén despiertos, tengan los ojos bien abiertos. Sabemos que en algunos momentos los párpados se cansan y terminamos durmiéndonos. Eso que pasa en lo físico sucede, como digo, de muchas otras maneras y con muchos otros ejemplos en el campo espiritual. Jesús está muy preocupado porque existen los peligros que se deben evitar y existen las oportunidades que no se pueden perder. Respecto a los peligros, Jesús ya ha puesto en guardia a sus discípulos. Les ha dicho: tengan los ojos abiertos, presten atención a la levadura de Herodes y de los fariseos. ¿Qué cosa era esa levadura? La levadura indica alguna cosa impura. Y Jesús está preocupado porque en su mensaje entren las impurezas que lo corrompen, que lo arruinan. La levadura de los fariseos era la imagen de Dios, de un Dios legislador, de un juez implacable. Si entra esta imagen de Dios farisaica, fermenta negativamente, daña la revelación del rostro de Dios presentada por Jesús. La levadura de Herodes, por su parte, era respecto a la vida moral, el deseo desmedido del poder, el desorden sexual. Esto no debe entrar en la vida del discípulo de Cristo. Respecto a estos peligros, ha señalado también al inicio del capítulo, del cual se está tomando el pasaje de hoy, capítulo 13. Ha dicho Jesús: estén atentos, que ninguno los lleve fuera del camino, que nadie los seduzca. Se refería a esos falsos mesías que se presentan como modelos de vida plena, según las bienaventuranzas de este mundo. Pero estas bienaventuranzas no son las suyas. Las bienaventuranzas de Jesús las hemos reflexionado y son diferentes. Están en contravía a aquellas del mundo, del hombre de hoy. Jesús dice: no se dejen seducir, estén en guardia, no se dejen sorprender de estos astros, de estas imágenes, de estos ídolos que vienen llenos de luz y de esplendor. Son estrellas decadentes. Si no estás despierto, si te duermes, puedes ser sorprendido. Cuando se duermen no es que no se haga nada, se sueña, se pierde el control, el contacto con la realidad. Y cuando se despierta puede ser demasiado tarde. La vida se puede haber dilatado y perdido en aquello que ya no sirve. En este pasaje evangélico, la recomendación insistente en la vigilancia no hace alusión a un peligro como tal,
como aquel de la levadura de los fariseos o de Herodes. Aquí se trata de un momento favorable, de una oportunidad que no se puede perder. El término es el momento, el instante, este momento, la oportunidad de estar despierto. El término griego que se utiliza para decir esto es kairos. Kairos era un dios griego que se caracterizaba por ser calvo. Tenía solo un poco de cabello en la frente. Era un dios que debía ser atrapado de una, que pasaba rápidamente. Y para atraparlo, pues tocaba cogerlo del cabello. Pero era una oportunidad, era un momento. Significa la ocasión que no se debe dejar escapar. Lo atrapas ahora, ya, o si no, se te va. En la tradición cristiana, este kairos pasa a entenderse, a diferencia de cronos, que es el tiempo, como tal, como a entenderse como el tiempo de Dios, que es el ahora, la oportunidad de Dios, que es esta. No te duermas, es hoy, es en este momento. Así lo manifiesta el capítulo 13 con una alegoría. La alegoría es diferente de la parábola. La particularidad de la alegoría es que en ella cada palabra, cada personaje, cada detalle tiene un significado. Leamos entonces el verso siguiente, verso 34 del capítulo 13. ¿Quiénes son los personajes de la alegoría? El hombre que ha partido y que claramente es Jesús. Pero pongamos atención. No se ha alejado dejándonos solos y después volverá quién sabe cuándo. No, Él está con nosotros. Ha cambiado solamente el modo de estar presente. Antes era sujeto con límites, con los límites propios de nuestra condición humana. Cuando estaba en Cafarnaún no podía estar en Nazaret. La bifurcación no podía tenerla, era imposible incluso para él. Si estaba enfermo o estaba cansado, no podía aparecerse en una sinagoga para predicar. Poseía límites, los límites de nuestra condición humana. Límites que ya no son más, porque Él ha entrado a la gloria del Padre. Y Él ha dicho claramente, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, no esperamos su retorno. Él está con nosotros, vive con nosotros. No ha entrado plenamente en nuestra vida. Esa es la cuestión, que todavía no le hemos permitido entrar totalmente. Como decíamos antes, inclusive los más santos tienen su noche oscura, ese lugar donde todavía hace falta la presencia de Dios. No se ha presentado la ocasión de dejar entrar su evangelio y su luz en nuestra existencia. La casa que Él ha dejado es la comunidad de discípulos con los cuales Él ha vivido. Los siervos a los cuales ha dejado al cuidado de su obra somos nosotros, que nos hemos adherido a su propuesta de vida y que hemos aceptado ponernos a disposición de su proyecto de mundo nuevo del reino de Dios. Y a cada uno de nosotros ha sido confiado una tarea para desarrollar de acuerdo con nuestras capacidades. Somos siervos. Recordemos lo que significa ser siervo. No es una palabra peyorativa. Ser siervo significa entender, apersonarse, hacer propia la idea, la voluntad del dueño, la voluntad de Dios. Eso es lo que significa ser siervos de Dios. Tomar para nosotros, hacer propia, hacer como meta de nuestra vida el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Somos siervos. Esto es que hemos puesto toda nuestra vida a disposición para crear este mundo nuevo. Si uno cree de verdad en la causa del reino y del evangelio,
no se contenta solamente con una adhesión personal, íntima. No, se adentra en la vida de la comunidad y se hace disponible a dar su contribución a la causa del reino, a la causa de Dios, a la causa del Evangelio. El portero. ¿Quién es el portero? Hay una recomendación directamente hecha al portero que debe vigilar. El portero, sabemos todos, los porteros pueden dejar entrar o pueden cerrar la puerta a quien no se presenta como una persona adecuada. El portero es la conciencia de cada uno que debe vigilar, porque serán muchos los que se presenten, muchos los que se presentarán como los que quieran hacerte un favor o con propuestas encantadoras que seducen. Si este portero se deja corromper, pues llega a la ruina. Debes saber distinguir muy bien cuándo es el Señor que viene, que quiere entrar en tu vida, o cuándo en cambio son los ladrones o bandidos. Hoy vienen camufladas cantidad de propuestas que pueden arruinar la vida. Estén atentos, dice Jesús, porque es fácil que el portero se deje seducir y no distinga bien cuándo viene el pastor o cuándo vienen los bandidos. Ahora bien, es necesario vigilar, porque el dueño viene en el momento inesperado. Aquí está el kairos, la oportunidad, la ocasión para no perdérsela. Leamos entonces los versos que faltan del 35 al 37. Hemos escuchado varias veces la expresión "el Señor Jesús se ha ido, pero un día volverá". Evitemos esta expresión porque es equivocada, aunque en la traducción de nuestro texto se diga vigilen, por tanto, porque no saben cuándo el dueño de la casa volverá. En el Nuevo Testamento se utiliza el verbo epanergomai, retornar, volver, referido a Jesús. Se utiliza siempre ergetai. No se utiliza epanergomai, sino ergetai. Él viene, no puede retornar, no puede volver porque no se ha ido. Ha partido de nuestra condición aquí en este mundo, pero continúa presente, resucitado. El verbo es epanergomai, que quiere decir retornar. Él viene. Y este error de traducción es muy grave, porque ha dado origen después a la interpretación tradicional que dice: Dios viene al término de nuestra vida para pedir cuentas de aquella que hemos hecho, y puede llegar de imprevisto, y si no estás preparado, podrás ir al encuentro de un castigo muy severo. Interpretado de esta manera, la recomendación que nos hace Jesús a vigilar nos entristece, nos amarga la existencia, nos llena de miedo. Claro, si viene Jesús a tomar cuenta de lo que hagamos después, al final, eso llena de miedo el corazón, o de preocupación por lo menos. No nos da la gloria de prepararnos a la Navidad. Jesús está hablando del momento presente, de cuando viene, de cuando Él viene para iluminar nuestras noches, nuestras oscuridades, para darnos el gozo. Cuando te has alejado del Señor, no eres feliz. Estás triste, el pecado te puede dar placer, pero no la gloria, no el gozo pleno. Después un día escuchas la palabra del Evangelio que te recuerda que el Padre del cielo se desvive por ti. Te ama perdidamente, así como eres. El portero que te dice: destranca la puerta de tu corazón, porque es Él que quiere entrar. Es Él que quiere iluminar la noche de tu vida, cerrada, oscurecida por el pecado. Es el que quiere traerte la gloria y la paz. Déjalo entrar ahora,
no al final de tu vida, no cuando te vayas a morir. Es ahora que quiere iluminar la noche, la oscuridad de tu existencia. El portero te dice, déjalo entrar, es el momento. Es un momento que no se puede perder. Es esta la oportunidad. Es ahora. Es el kairos de Dios. Puede ser también cuando has perdido a tus seres queridos y te sumerges en la noche oscura de la desesperanza, de la tristeza, de la desilusión. Déjalo entrar. Hoy es la oportunidad, es el tiempo de Dios, es el kairos para no perderse este momento. Abre los ojos a la luz de la Pascua. Sentirás la presencia de tus seres queridos siempre junto a ti, como a Cristo resucitado. Es Jesús que quiere entrar en la noche de tu corazón. Es por esto que Jesús insiste en la necesidad de vigilar, para acoger este momento en el cual Él viene a nuestra vida. Y nosotros viene cuando hay oscuridad. De hecho, Jesús se detiene sobre los 4 momentos de la noche, según la división grecorromana de estos momentos. Puede venir al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, al amanecer. Y viene de manera que cuando llegue ustedes no estén dormidos y se pierdan la oportunidad, la ocasión del tiempo de Dios. Puede darse que la espera se prolongue y se dé entonces el peligro de cerrar los ojos, de dormirse, de no estar preparados. Aquí radica la importancia del portero. Es el que debe vigilar para reconocer al Señor, reconocer su voz y discernirla ante todas las propuestas de vida. Una conciencia que continuamente esté despierta, que no se relaje o se deje persuadir, que esté continuamente atenta a escuchar la voz del pastor. La recomendación más insistente de Jesús es propiamente para el portero. Y antes de cerrar su discurso, Jesús recomienda una vez más esto que digo a ustedes, los 12, lo digo a todos. Vigilen, estén todos, es decir, todos nosotros. Esta es la insistencia, vigilancia para todos. La recomendación insistente es ahora dirigida a nosotros. Vigilen. Preparémonos para la llegada del Señor. Esta Navidad es el tiempo de Dios. Es una oportunidad. No la dejemos pasar. Comencemos disponiendo el corazón en una vigilancia atenta, porque ya llega el Señor. Que podamos tener la luz, la claridad de su presencia y de su evangelio en nosotros. Que podamos seguir esperándolo. Podamos unirnos a toda la iglesia con su voz, con la súplica anhelante, con la necesidad más profunda de nuestro corazón. Maranatá, ven Señor Jesús.